¿Qué pasa cuando una vida perfecta es una mentira perfecta? Esta noche los llevamos al evento más exclusivo del año en Madrid, la Gala Legado de Cristal, donde el magnate tecnológico multimillonario, Alejandro Fuentes, iba a ser homenajeado. Pero el verdadero titular no fue su premio. Fue el momento en que su hermosa amante, Carmen Soto, lo besó en el escenario frente a todo el mundo y frente a su esposa embarazada. Pero su esposa, Elena Vargas de Fuentes, no lloró, no gritó. Hizo algo que nadie esperaba. Pasó junto a su marido, tomó el micrófono y puso de rodillas a un imperio. El aire en el gran salón del Hotel Ritz de Madrid no solo era selecto, estaba curado. Sabía a dinero, un regusto metálico de ambición, mezclado con la dulzura floral de 1000 orquídeas blancas. Sus pétalos temblaban bajo la luz de candelabros que goteaban cristales de Swarovski como lágrimas congeladas. Esta era la Gala Legado de Cristal, el evento filantrópico más importante de la ciudad, y esta noche su corazón y alma era Alejandro Fuentes. Elena Eli. Vargas de Fuentes observaba a su marido desde su mesa, un lugar privilegiado al borde de la pista de baile. Una mano suave y protectora descansaba sobre la hinchazón de su vientre, donde su hijo, su primer hijo, dormía. 7 meses. Se sentía como toda una vida, y a la vez, como si no hubiera pasado el tiempo. Llevaba un vestido verde esmeralda de Valentino. La seda susurraba sobre su figura cambiada. Nunca se había sentido más hermosa o más frágil. Alejandro era una supernova. A sus 42 años tenía la energía cruda e inquieta de un hombre de la mitad de su edad, atemperada por la quietud depredadora de un CEO que había construido su imperio, Fuentes Tech, desde un garaje hasta un gigante tecnológico global. Se movía entre la multitud como un tiburón, todo sonrisas encantadoras y apretones de manos firmes. Su traje Tom Ford, hecho a medida como una segunda piel. Él era suyo. El mundo lo sabía. Pero últimamente, un pequeño y frío gusano de duda había comenzado a perforar el núcleo de su certeza. Eran las pequeñas cosas, las llamadas nocturnas que atendía en su estudio, la puerta que se cerraba suavemente, el olor de un perfume que no era el suyo aferrándose débilmente a su cuello, la forma en que su pulgar se deslizaba sobre la pantalla de su teléfono, una vacilación casi imperceptible, antes de guardarlo, cuando ella entraba en la habitación. Cuando ella le preguntó, él se rió, un sonido profundo y tranquilizador que casi funcionó. Eli, cariño, había dicho, besándole la frente. Paranoica y embarazada, es adorable. La única mujer en mi mente eres tú. Y este pequeño, por supuesto. Esta noche, el gusano de la duda estaba festejando. Ella la vio. Al otro lado de la sala, de pie cerca de las exhibiciones de la subasta silenciosa, había una mujer con un vestido carmesí, tan audaz que era prácticamente una declaración de guerra. Se ajustaba a una figura de ángulos afilados y curvas sinuosas. Su cabello era una cascada de obsidiana pulida, y su sonrisa mientras conversaba con un senador era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Carmen Soto, vicepresidenta de Comunicaciones Estratégicas de una empresa rival. Eli la conocía por reputación. Brillante, implacable y absolutamente magnética. La había visto con Alejandro una vez, hace un mes, en un almuerzo de negocios. Un mal necesario había llamado él a la reunión, pero Eli había visto la forma en que Carmen se había inclinado,
su mano apoyada en el antebrazo de Alejandro, por una fracción de segundo demasiado larga. Había visto la forma en que Alejandro no se había apartado. Ahora sus ojos se encontraron a través de la brillante extensión. La mirada de Carmen tenía un destello de algo triunfante, una sonrisa de suficiencia que desapareció tan rápido como apareció. Ellie sintió un escalofrío, una advertencia primal que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Es una maravilla, ¿verdad? Una voz a su lado la hizo saltar. Era Beatriz del Campo, una matrona de la sociedad, cuyo rostro era un testimonio de las maravillas de la cirugía moderna. Lo es, asintió Ellie forzando una sonrisa. Y tú, querida, estás radiante, arrulló Beatriz. Sus ojos, sin embargo, se dirigían hacia Alejandro. Está a punto de dar su discurso. El hombre del momento. Después. El maestro de ceremonias estaba en el atril. Su voz retumbaba a través del sistema de sonido. Un hombre cuya visión solo es igualada por su generosidad. Por favor, den la bienvenida al galardonado con el Premio Legado de Cristal de este año, el fundador y CEO de Fuentes Tech, el señor Alejandro Fuentes. Una ola de aplausos atronadores inundó la sala. Alejandro, luciendo humilde y poderoso a la vez, subió los pocos escalones al escenario. Besó a la esposa del maestro de ceremonias en la mejilla, le estrechó la mano y se acercó al micrófono. Las luces se atenuaron ligeramente, enfocando un brillante foco blanco sobre él. Estaba magnífico. Habló de innovación, de responsabilidad, del futuro. Habló de crear un legado, y mientras decía la palabra, sus ojos encontraron los de Ellie entre la multitud. Sonrió, una sonrisa genuina y cálida que por un momento hizo que el frío gusano en su estómago muriera. Estaba hablando de ellos, de su hijo, de su futuro. Este legado, dijo Alejandro, su voz resonando con emoción, no es solo mío. Está construido sobre la base de una asociación con mi brillante y hermosa esposa, Ella. Hizo un gesto hacia ella, y los aplausos volvieron a aumentar. Un rubor ardiente de orgullo y alivio subió por el cuello de Ellie. Estaba siendo tonta, paranoica y embarazada. Alejandro estaba terminando. Así que les agradezco este increíble honor. Es un recordatorio de que lo que construimos no es para nosotros mismos, sino para las generaciones venideras. Y entonces sucedió. Desde un lado del escenario, un destello carmesí se movió. Era Carmen Soto. Caminó con la gracia pausada de un depredador directamente hacia el círculo de luz. Algunas personas murmuraron, asumiendo que era parte de la presentación, quizás trayéndole el premio físico. Alejandro pareció momentáneamente confundido. Su discurso vaciló. Ella no se detuvo hasta que estuvo de pie directamente frente a él. Toda la sala contuvo la respiración. El silencio era absoluto, roto solo por el clic zumbido de algunas cámaras de prensa. Con una sonrisa devastadoramente segura, Carmen se acercó. No con un premio, sino con sus manos. Hizo un espectáculo de enderezar su corbata perfectamente recta, sus dedos rozando su pecho. Se inclinó y le susurró algo que solo él pudo escuchar. El rostro de Alejandro se puso rígido. Luego se levantó de puntillas, le tomó la cara entre las manos y lo besó. No fue un beso en la mejilla, fue un beso profundo, posesivo, que robaba el alma, allí mismo en el escenario, bajo el cegador foco, frente a 500 de las personas más influyentes de Madrid. Frente a su esposa, los flashes de las cámaras estallaron en un frenesí violento y estroboscópico de luz, capturando cada segundo condenatorio. El gusano en el estómago de Eli había desaparecido.
En su lugar, un dragón de hielo y fuego se desenrolló. El aire curado de repente se sintió delgado, irrespirable. Los candelabros de cristal parecían burlarse de ella, su luz fría y cruel. El mundo, su mundo, acababa de resquebrajarse por la mitad. El tiempo pareció deformarse, estirarse y volver a su lugar como un elástico barato. El beso terminó, pero la imagen quedó grabada en la parte posterior de los párpados de Ellie. Los labios manchados de carmesí de Carmen, separándose de los de su marido. Un solo hilo brillante de saliva conectándolos, por un instante horrible antes de que se rompiera. Alejandro la apartó. Fue una reacción torpe, tardía, el movimiento de un hombre cuyo cerebro luchaba por ponerse al día con una catástrofe. Su rostro era una máscara de shock y pánico absoluto. Miró el mar de rostros, sus ojos desorbitados y buscando, desesperados. Aterrizaron en Ellie. La disculpa, el terror, la súplica, todo estaba allí. Pero era demasiado tarde. La traición había sido transmitida en alta definición. Carmen, sin embargo, era un retrato de serena victoria. Dio un solo paso hacia atrás. Su expresión no la de una amante despechada, sino la de una CEO que acababa de ejecutar con éxito una adquisición hostil. Hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento a alguien entre la multitud. Luego se giró y salió del escenario con la misma gracia pausada con la que había llegado, dejando a Alejandro solo bajo el foco, con las ruinas humeantes de su vida. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un murmullo frenético y zumbante. Los teléfonos estaban grabando. Los susurros se convirtieron en especulaciones audibles. Beatriz del Campo, junto a Ellie, parecía haber visto un fantasma. Ellie no sintió nada, y entonces lo sintió todo. No fue la tristeza lenta y aplastante que podría haber esperado. Fue una reacción química, una alquimia violenta en su sangre. El shock congeló su corazón, y luego una ola de rabia incandescente, pura y limpia como un láser, lo derritió. El bebé dentro de ella dio una patada súbita y fuerte, como si estuviera de acuerdo. Esto no quedará así. Su visión se estrechó. Los cientos de rostros boquiabiertos se desvanecieron en una periferia borrosa. Solo quedaban 3 puntos de enfoque en su universo: el hombre en el escenario, el vestido carmesí desapareciendo entre bastidores, y el elegante micrófono plateado en el atril, aún encendido, aún esperando. Alejandro comenzó a balbucear para salvar la situación. Señoras y señores, por favor, un malentendido. Pero nadie lo escuchaba. Todos la estaban mirando a ella. Ellie empujó su silla hacia atrás. Las patas rasparon ruidosamente contra el suelo pulido. El sonido cortó el estruendo. Se puso de pie. Sus movimientos no eran frenéticos ni histéricos. Eran deliberados, imbuidos de una calma preternatural que era mucho más aterradora que cualquier arrebato. Colocó su servilleta cuidadosamente sobre la mesa. «Ellie, no», suplicó Alejandro desde el escenario. Su voz se quebró. El micrófono amplificó su patética desesperación. Ella lo ignoró. Su mirada estaba fija en el escenario. Comenzó a caminar. La multitud se abrió para ella como el mar rojo. Los susurros murieron. El clic de las cámaras se detuvo. Todos los ojos en la sala siguieron a la mujer embarazada, con el vestido verde esmeralda mientras caminaba. No al lado de su marido, para interpretar el papel de la esposa solidaria y humillada, sino directamente hacia el atril. Un coordinador de eventos, un hombre con aspecto apurado y un portapapeles, se movió para interceptarla. «Señora Fuentes, quizás deberíamos...» Ellie ni siquiera lo miró.
Simplemente levantó una mano, un gesto de despido regio que lo detuvo en seco. Llegó al escenario y subió los escalones, sus tacones marcando un ritmo constante y resuelto. Pasó junto a Alejandro como si fuera un mueble. Sus ojos ni una sola vez reconocieron su existencia. Llegó al atril. Su mano, firme y segura, se envolvió alrededor del frío metal del micrófono. Lo levantó de su soporte. Sintió su peso, su poder. Sostuvo el silencio de la sala en la palma de su mano. Lo llevó a sus labios. Su voz, cuando habló, no fue un grito ni un sollozo. Era clara, medida, y resonaba con un frío ártico que parecía bajar la temperatura de la sala 20 grados. «Buenas noches», comenzó, su voz llegando a cada rincón del vasto salón. «Por favor, no detengan sus conversaciones por mi cuenta. Estoy segura de que de repente son mucho más interesantes». Una risa nerviosa recorrió la multitud. Alejandro parecía a punto de enfermarse físicamente. «Mi marido, Alejandro, acaba de hablar del legado», continuó Eli, sus ojos escaneando la sala, haciendo contacto con un rostro aturdido tras otro. «Es una palabra que le gusta mucho. Construir un legado, dejar un legado. El legado Fuentes». Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. «Y me gustaría agradecer a la señorita Soto», dijo, su voz goteando con una cortesía venenosa, «por su demostración tan pública esta noche. Nos ha dado a todos una comprensión cristalina del tipo de legado que Alejandro está construyendo realmente. Uno basado en el engaño, la falta de respeto y lapsos espectaculares de juicio». La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el hielo derritiéndose en los vasos de agua. Pero aquí hay un pequeño detalle sobre nuestra asociación, sobre la fundación de Fuentes Tech, que Alejandro parece haber olvidado en su búsqueda de otros activos. La mirada de Eli era ahora una fuerza física, clavando a las personas más poderosas de la ciudad en sus asientos. «Cuando nos casamos, mi padre, Roberto Vargas, un hombre al que la mayoría de ustedes conocía como el primer y más importante mentor de Alejandro, no solo me dio su bendición, me dio toda su participación en esta empresa. La colocó en un fideicomiso familiar, del cual soy la única accionista principal. Un fideicomiso que, a partir del día de nuestra boda, posee una participación de control del 48% en Fuentes Tech». Una serie de jadeos audibles recorrió la sala. Los miembros de la junta en una mesa cerca del frente intercambiaron miradas de pánico. El rostro de Alejandro había pasado de pálido a un blanco fantasmal y sin sangre. Él la miró. Realmente la miró por primera vez y no vio a su esposa dulce y amorosa, sino a una extraña, una reina, una jueza. «Fue un regalo de bodas», dijo Eli, una sonrisa cruel y hermosa jugando en sus labios. «Una red de seguridad. Mi padre siempre decía que hay que proteger las inversiones. Parece que era más sabio de lo que cualquiera de nosotros sabía». Tomó aliento. Su mano volvió a posarse sobre su vientre. Alejandro habló de las generaciones venideras, y tiene razón. Yo también. Traigo a la próxima generación de la familia Vargas, los accionistas mayoritarios de esta empresa, al mundo en 8 semanas, y no permitiré que el legado de mi hijo, el legado de mi padre, sea manchado por este tipo de escándalo vulgar y patético. Sus ojos finalmente se posaron en su marido. El hielo en su mirada era suficiente para darle a un hombre congelación. Así que, con efecto inmediato, ejerceré mis plenos derechos como accionista controladora. Convocaré una reunión de emergencia de la junta directiva mañana por la mañana para discutir el futuro liderazgo de esta empresa.
Y a partir de este momento, consideren esto mi anuncio oficial de que presentaré una demanda de divorcio. Miró a la audiencia aturdida por última vez. Gracias por su tiempo. Y por favor, disfruten el salmón. Con eso, soltó el micrófono. No cayó con estrépito. Cayó con un golpe sordo y definitivo, el sonido resonando por la sala silenciosa como un disparo. El sonido de un final. Y un comienzo. Ellie se giró, y sin una mirada atrás al hombre al que acababa de castrar públicamente, salió del escenario, a través de la multitud que se había abierto, y salió del gran salón, con la cabeza en alto, dejando un caos absoluto a su paso. Las puertas del Hotel Ritz se cerraron detrás de Eli, amortiguando la explosión de ruido que había detonado. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, un shock bienvenido después de la atmósfera sofocante de la gala. Por un momento, se apoyó contra la fría piedra del edificio. La adrenalina que la había impulsado durante los últimos 10 minutos comenzó a disminuir, dejando un vasto y hueco vacío a su paso. El dragón de la rabia estaba saciado por ahora, reemplazado por un profundo y sísmico temblor de dolor. Su matrimonio había terminado. El hombre que amaba, o el hombre que creía amar, era un fantasma. Un portero se apresuró a su lado. «Señora Fuentes, ¿está bien? Le traigo su coche». «Sí, gracias, Daniel», dijo, su voz sorprendentemente firme. No se desmoronaría en una acera de Madrid. El Bentley negro ronroneó hasta la acera. Mientras subía, su teléfono, que había dejado sobre la mesa, comenzó a sonar. Era Alejandro. Miró su nombre en la pantalla, un nombre que una vez había hecho que su corazón diera un vuelco, y sintió una ola de náuseas. Rechazó la llamada. Volvió a llamar. Rechazó. Apareció un mensaje de texto. «Ellie, por favor, tenemos que hablar. No es lo que parecía». Ella soltó una risa corta, amarga y sin humor. ¿No lo que parecía? Era precisamente lo que parecía. Un acto público y flagrante de infidelidad. Apagó el teléfono y lo dejó caer en su bolso, como si estuviera contaminado. El viaje a su ático en la Gran Vía, el hogar que había decorado con tanto amor, se sintió como un viaje a una tierra extranjera. Cada punto de referencia, cada esquina familiar, parecía burlarse de ella con recuerdos de una vida que ahora era una mentira. De vuelta en el Hotel Ritz, Alejandro Fuentes estaba en el infierno. En el momento en que Eli salió de la sala, ésta estalló. Los periodistas, que habían sido acordonados, rompieron las cuerdas de terciopelo, gritando preguntas, sus cámaras destellando en su rostro. «Señor Fuentes, ¿es cierto que su esposa controla la empresa? Un comentario sobre el asunto, señor. ¿Qué hará esto con el precio de sus acciones?» Los miembros de su junta directiva, un grupo de hombres con caras sombrías en esmoquín, lo rodearon. «Alejandro, por el amor de Dios, ¿qué fue eso?», exigió Marcos del Toro, el presidente, sin relación con Carmen, un hecho que ahora era de poco consuelo. ¿Un fideicomiso del 48%? ¿Por qué nunca se nos informó de los detalles de este acuerdo? Fue simbólico, balbuceó Alejandro, pasándose una mano por el pelo. Una cosa familiar. Yo nunca pensé que ella lo usaría. Ni siquiera pudo terminar la frase. La había subestimado. Había confundido su gracia tranquila con debilidad, su amor con maleabilidad. Fue el mayor error de cálculo de su vida. Vio a Carmen siendo acorralada por seguridad, cerca de una salida. Parecía frenética, su compostura triunfante hecha añicos. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. Una disputa pública, un divorcio desordenado, tal vez una pequeña caída en las acciones. Ese era el plan. No esto.
no una ejecución pública donde la esposa de la víctima se apoderó de la guillotina. Sus ojos se encontraron, y en su expresión de pánico no vio a una amante apasionada, sino a una cómplice en su propia destrucción. Se apartó de ella con asco. Cuando Alejandro llegó a casa horas después, la tormenta había estallado en línea. Duelo en la Gala Fuentes era el tema más comentado en todo el mundo. Los sitios de noticias tenían el video del beso y el discurso de L en un bucle continuo. Los analistas financieros pronosticaban una masacre cuando abrieran los mercados. Fuentes Tech, el titán de la industria, de repente era vulnerable, sangrando, y los tiburones que lo rodeaban comenzaban a olerlo. Encontró el ático oscuro y silencioso. La mitad de la ropa de Eli había desaparecido del armario. Su joyero estaba vacío. Una foto enmarcada de ellos el día de su boda yacía boca abajo en su mesita de noche. Era una declaración más final que cualquier palabra hablada. Se dejó caer sobre la cama, la realidad de su pérdida cayendo sobre él. No era solo la empresa, era Eli. La calidez que ella traía a su vida, la forma en que podía desinflar suavemente su ego con un solo comentario ingenioso, la tranquila alegría en su rostro cuando le dijo que estaba embarazada. Lo había destrozado todo por una emoción barata, por la vanidad embriagadora de ser deseado por una mujer como Carmen Soto. Mientras tanto, Eli no estaba en casa de su madre como Alejandro podría haber asumido. Estaba en una suite en el Hotel Santo Mauro, un lugar de discreción tranquila y del viejo mundo. La primera persona a la que llamó no fue a su madre, sino al abogado de su padre, un astuto hombre de 70 años llamado Samuel Blanco. «Samuel, soy Elena Fuentes», dijo ella. «Eli», dijo él, su voz instantáneamente alerta. «Vi las noticias. ¿Estás bien?» «Estoy bien, Samuel. De hecho, nunca he tenido la mente tan clara. Necesito que reúnas a nuestro equipo legal. Y necesito que saques todos los documentos relacionados con el fideicomiso familiar Vargas. Cada cláusula. Cada estatuto. Quiero saber exactamente qué tipo de poder tengo». «Los tengo aquí mismo», dijo Samuel, con una nota de satisfacción en su voz. «Tu padre era un hombre brillante, Eli. Siempre dijo que la ambición de Alejandro era un cohete, pero quería asegurarse de que tú tuvieras los códigos de lanzamiento. El fideicomiso te da más que solo poder de voto. Tienes derecho a vetar cualquier fusión o adquisición, a aprobar cualquier nuevo nombramiento de la Junta, y lo más importante, a convocar un voto de censura al CEO por acciones perjudiciales para la reputación y la estabilidad financiera de la empresa». Eli sintió una sonrisa sombría en sus labios. Acciones perjudiciales para la reputación de la empresa. Su padre lo había visto venir. Había conocido a Alejandro quizás mejor de lo que ella nunca lo había hecho. Esto no era solo una red de seguridad. Era un arma. El segundo giro se estaba desarrollando. Una historia enterrada en viejos documentos legales y la tranquila sabiduría de un hombre muerto. Roberto Vargas no solo había sido el mentor de Alejandro, había sido su socio silencioso, proporcionando el capital inicial y las conexiones cruciales que hicieron despegar a Fuentes Tech. Alejandro había reescrito la historia, presentándose como el genio solitario hecho a sí mismo. El fideicomiso no era un regalo, era una recuperación. Era Roberto Vargas, asegurándose de que su hija siempre tuviera las riendas del imperio que él ayudó a construir. Mientras Eli y Samuel planeaban su estrategia, otra reunión tenía lugar en una elegante oficina minimalista con vistas al Parque del Retiro. Carmen Soto estaba de pie ante Julián Cruz, el CEO de la empresa tecnológica rival, Ether.
Cruz era un hombre con una sonrisa de reptil y ojos fríos y muertos. Ese no era el plan, Carmen, siseó, arrojando una tableta sobre su escritorio. La pantalla mostraba un artículo. El imperio de Elena, la mujer que ahora controla Fuentes Tech. El objetivo era desestabilizarlo, convertirlo en un paria, para que pudiéramos iniciar una oferta de adquisición cuando las acciones cayeran, escupió Cruz. El objetivo no era convertir a su ratonil esposa en Juana de Arco. Se suponía que debías crear una responsabilidad, no una reina mártir. No sabía lo del fideicomiso, insistió Carmen. Su voz temblaba ligeramente. El poder que creía estar tomando había desaparecido. Nadie lo sabía. Él me dijo que ella no era nada, solo un accesorio. Bueno, te equivocaste, y tu error me puede haber costado miles de millones, dijo Cruz, su voz peligrosamente baja. Tu utilidad ha terminado. Fuera. Carmen lo miró horrorizada. El puesto de alto nivel, la recompensa, el poder, todo se estaba evaporando. Había encendido una cerilla en la vida de Alejandro Fuentes, y ahora estaba siendo quemada por el mismo fuego. Había sido un peón en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y acababa de ser sacrificada. El sol salió sobre Madrid, proyectando largas sombras. Para Alejandro, era el amanecer de una pesadilla. Para Carmen, el comienzo de su caída. Pero para Elena Vargas de Fuentes, sentada en su suite en el Hotel Santo Mauro, con un equipo de abogados y una cafetera de café negro, era el amanecer de su reinado. La batalla acababa de comenzar. ¿Qué opinas de la jugada maestra de Eli? ¿Crees que fue demasiado lejos o que hizo lo correcto? Déjanos tus comentarios abajo. Los días que siguieron a la gala fueron una brutal educación para Alejandro Fuentes. Las acciones de Fuentes Tech no solo bajaron, se desplomaron. Cayeron casi un 40%, borrando miles de millones en valor de mercado. El mundo financiero, que una vez había adorado su toque de Midas, ahora lo trataba como a un leproso. Estaba atrapado en una jaula dorada de su propia creación. El ático se sentía menos como un hogar y más como una prisión. Sus intentos de contactar a Eli se encontraron con un muro de silencio impenetrable. Docenas de llamadas fueron al buzón de voz. Sus mensajes de texto, que iban desde disculpas desesperadas hasta demandas furiosas, quedaron sin leer. Envió un bosque de flores a la finca de su suegra, solo para ser informado por una ama de llaves fría que la señora Vargas no estaba en la residencia y todas las entregas estaban siendo rechazadas. Era una isla y la marea estaba subiendo. La humillación era un país extranjero para Alejandro, y él era un turista no deseado. Era un hombre acostumbrado a solucionar problemas con dinero, poder o encanto. Pero este problema era diferente. Este problema tenía un nombre, Elena, y ella era inmune a los tres. La comprensión de que no solo la había perdido, sino que la había malinterpretado fundamentalmente, fue la píldora más amarga de tragar. La había visto como una contraparte hermosa y gentil de su ambición, el lugar suave para que su mundo duro aterrizara. Nunca se molestó en mirar el acero en su columna vertebral. Eli, mientras tanto, operaba con la precisión fría y metódica de un mariscal de campo. La suite del Hotel Santo Mauro se había transformado en una sala de guerra. Armada con el equipo legal de Samuel Blanco y un nuevo y feroz sentido de propósito, diseccionó la arquitectura de la empresa que ahora controlaba. Pasaba 16 horas al día en reuniones, en llamadas, absorbiendo décadas de informes financieros, archivos de personal y planes estratégicos. La tranquila historiadora de arte había desaparecido.
reemplazada por una formidable mente corporativa. Resultó que había heredado más que solo las acciones de su padre. Había heredado su perspicacia. Se enteró de la guerra oculta de Julián Cruz contra Fuentes Tech, las sutiles manipulaciones del mercado, la caza furtiva de talentos clave, la prensa negativa cuidadosamente plantada. Y se enteró, a través de un investigador privado que Samuel había contratado, del papel de Carmen Soto como saboteadora corporativa. El investigador descubrió correos electrónicos cifrados y pagos en el extranjero que vinculaban a Carmen directamente con Éter. El beso no había sido un acto de pasión o incluso de ambición. Fue un trabajo por encargo. El conocimiento no hirió a Eli, la endureció. Eliminó los últimos vestigios de dolor personal y los reemplazó con una ira fría y estratégica. Esto ya no se trataba solo de un marido infiel. Se trataba de defender el legado de su padre de los chacales. Una semana después de la gala, se convocó la reunión de emergencia de la junta directiva. Se celebró en la cavernosa e intimidante sala de juntas, en el último piso de la torre Fuentes Tech. La larga mesa de caoba pulida parecía un campo de batalla. Alejandro estaba allí, con aspecto demacrado, un fantasma en su propio reino. Los miembros de la junta, 10 hombres y una mujer, se sentaron con expresiones sombrías y ansiosas. En el extremo opuesto de la mesa se sentaban Julián Cruz y su equipo legal, invitados como observadores, dando vueltas como buitres listos para presentar su oferta de adquisición hostil en el momento en que la empresa se quedara oficialmente sin líder. Junto a ellos, luciendo pequeña y pálida, estaba Carmen Soto. Cruz la había arrastrado allí como una última y cruel muestra de su fracaso. Las puertas se abrieron y Eli entró. La sala quedó en silencio. No era la misma mujer de la gala. Llevaba un traje de poder hecho a medida en un tono de gris carbón oscuro que hacía que sus ojos esmeralda parecieran destellar. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante. Exudaba un aura de autoridad absoluta e inquebrantable. No miró a Alejandro. Sus ojos recorrieron la junta. Se detuvieron por un momento frío en Julián Cruz, y luego tomó asiento en la cabecera de la mesa, el asiento de su padre. «Buenos días, señoras y señores», comenzó, su voz tranquila y dominante. «Gracias por venir. Estamos aquí para discutir el futuro de esta empresa, un futuro que, debido a los acontecimientos recientes, se ha puesto en grave peligro». Marcos del Toro, el presidente, se aclaró la garganta. «Elena, señora Fuentes, hemos recibido una oferta preliminar de adquisición del señor Cruz y Éter. Dada la inestabilidad de las acciones y la crisis de liderazgo, es una oferta que estamos legalmente obligados a considerar. Una oferta basada en una crisis de su propia creación», replicó Eli con suavidad. Hizo un gesto a Samuel Blanco, quien comenzó a distribuir un archivo a cada miembro de la junta. En este archivo encontrarán pruebas de un esfuerzo concertado por parte de Éter para sabotear Fuentes Tech. Encontrarán pruebas de pagos realizados a la señora Soto, quien está presente hoy con el propósito explícito de fabricar un escándalo para devaluar nuestra empresa. Carmen se encogió como si la hubieran golpeado. La sonrisa reptiliana de Julián Cruz parpadeó por primera vez. Eli continuó, su voz implacable. «La oferta del señor Cruz no es un rescate. Es el movimiento final en un juego de espionaje corporativo. Él no contó con el hecho de que la empresa que intentaba paralizar no era propiedad del hombre al que apuntaba, sino mía. Dejó que eso se asimilara,
y no tengo intención de permitir que el trabajo de mi padre sea devorado por una serpiente. Luego jugó su golpe maestro. Durante la última semana no he estado inactiva. Mientras el señor Cruz planeaba su fiesta de victoria, yo estaba al teléfono. He estado en contacto con firmas de capital privado e inversores aliados que conocían y respetaban a mi padre. He aprovechado mi riqueza personal y todos los activos de la familia Vargas para asegurar suficiente capital, no solo para estabilizar el precio de nuestras acciones, sino para iniciar un programa masivo de recompra. Además, he asegurado votos por poder de suficientes accionistas indecisos para bloquear definitivamente cualquier adquisición hostil. La oferta de Ether está muerta al llegar. Un silencio aturdido llenó la sala. El rostro de Julián Cruz era una máscara de incredulidad y furia. Había sido superado, vencido en su propio juego por una mujer a la que había descartado como una esposa decorativa. Sin embargo, dijo Eli, volviendo su atención a la junta, esto no resuelve nuestro problema central. El mercado ha perdido la fe en nuestro liderazgo. La marca está dañada. Es necesario un cambio. Sus ojos por primera vez se movieron hacia Alejandro. Él la miró, con una expresión desesperada y suplicante en su rostro. Ella no vio ni una pizca de misericordia. Los estatutos del fideicomiso familiar Vargas, que he distribuido, me otorgan el poder de convocar un voto de censura al CEO. Ahora ejerzo formalmente ese poder. Pido un voto sobre la destitución inmediata de Alejandro Fuentes como director ejecutivo de Fuentes Tech. Fue una ejecución pública entregada con precisión quirúrgica. ¿Todos a favor?, preguntó Eli, su voz como el acero. Uno por uno, las manos se levantaron alrededor de la mesa. Marcos del Toro. Los demás. Fue unánime. La Junta, viendo un camino hacia la supervivencia, había abandonado a su creador. Alejandro se desplomó en su silla, un hombre destrozado. Se acabó. La moción es aprobada, anunció Eli, su tono plano, desprovisto de triunfo. Alejandro Fuentes es destituido como CEO con efecto inmediato. Asumiré el cargo de presidenta interina de la Junta para supervisar la transición y comenzar la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Esta reunión ha terminado. Se puso de pie. Había ganado. Había salvado la empresa de su padre. Había vengado su propia traición. Mientras salía de la sala de juntas, pasó junto a Julián Cruz, quien la miró con puro odio. Ella le devolvió la mirada y le dedicó una sonrisa que era todo hielo. Pasó junto a Carmen, quien miraba la mesa, su carrera y reputación hechas cenizas. Y finalmente, pasó junto a la silla de Alejandro. No miró hacia abajo, simplemente siguió caminando, dejando la ruina de 3 vidas a su paso, mientras iba a construir la suya propia. ¿Crees que la decisión de Eli fue justa o demasiado dura? Comparte tu opinión en los comentarios. 3 meses después, el mundo de Fuentes Tech era un lugar diferente. El pánico había disminuido, reemplazado por un zumbido constante y seguro de actividad. Las acciones se habían recuperado, estabilizadas por el programa de recompra y la creciente confianza del mercado en su nueva e inesperada líder. Elena Vargas legalmente había abandonado el apellido de su marido. Ya no era la presidenta interina. La Junta, impresionada por sus agudos instintos y su eficiencia implacable, había hecho el puesto permanente. Era una líder nata. Gobernaba con una autoridad tranquila que inspiraba más respeto que el encanto pomposo de Alejandro. Eliminó la grasa, los proyectos de vanidad derrochadores y reenfocó la empresa en sus principios fundamentales de innovación y calidad.
los principios que su padre había inculcado desde el principio. No solo estaba protegiendo un legado, lo estaba redefiniendo. Su oficina, la que había sido de Alejandro, se transformó. El arte frío y moderno fue reemplazado por paisajes impresionistas cálidos. El escritorio masivo e intimidante fue cambiado por una mesa redonda colaborativa, y en la esquina, cerca de la ventana, con vistas a la ciudad, había una hermosa cuna artesanal esperando. Con casi 9 meses de embarazo, Eli estaba más radiante que nunca. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una fuerza profunda y arraigada. Se movía por el mundo con la certeza inquebrantable de una mujer que había enfrentado lo peor, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Alejandro, en contraste, era un hombre a la deriva. Despojado de su título y su identidad, se había retirado del mundo. Vendió sus coches deportivos, sus propiedades de soltero. Pasaba sus días caminando sin rumbo por la ciudad, un fantasma que acechaba las calles donde una vez fue un rey. El escándalo lo había convertido en un paria. La pérdida de Eli y su hijo por nacer lo había vaciado. Finalmente había entendido la diferencia entre lo que tenía y lo que había tenido. Había tenido un reino, pero lo que había perdido era su hogar. Una tarde de otoño, hizo lo único que aún no se había atrevido a hacer. Fue a la Torre Fuentes Tech. No tenía cita. Simplemente se quedó en el vestíbulo hasta que la asistente de Eli, reconociéndolo, llamó nerviosamente arriba. Para su sorpresa, Eli accedió a verlo. Lo llevaron a la oficina que una vez había ocupado. Verla allí detrás de esa nueva mesa, con la mano apoyada en su enorme vientre, fue como un golpe físico. Era poderosa, serena, completa. Todo lo que él no era. «Elena», dijo. Su voz ronca. «Alejandro», respondió ella. Su tono educado y neutral. «Por favor, siéntate». Él se sentó, sintiéndose como un colegial llamado a la oficina del director. El silencio se extendió entre ellos, lleno de los fantasmas de todo lo que habían sido. «No vayan a hablar de la empresa», comenzó, su voz apenas un susurro. «Ni del dinero. Sé que todo eso se ha ido. Yo vine a disculparme. No las patéticas excusas que envié en mensajes de texto. Una disculpa real». La miró, sus ojos crudos con un dolor que ella nunca había visto en él antes. La arrogancia había desaparecido, quemada por los fuegos de su propia creación. «Nos destruí, Eli. Lo sé. Fui arrogante, débil y un tonto. Tomé lo más preciado de mi vida, tú, nuestra familia, y lo tiré por nada, por ego. Rompí tu corazón y traicioné a nuestro hijo antes de que naciera, y viviré con eso el resto de mi vida. No hay excusa, solo el hecho de que lo hice, y lo siento, tan profundamente lo siento». Las lágrimas corrían por su rostro, ahora sin control. Era lo más honesto y vulnerable que ella jamás lo había visto. Eli escuchó, su expresión ilegible. La parte de ella que una vez lo había amado tan ferozmente sintió una punzada del viejo dolor. Pero era como recordar una canción de hace mucho tiempo. La melodía era familiar, pero la emoción era distante. «No te odio, Alejandro», dijo finalmente, su voz suave. «No tengo energía para eso. El odio es una inversión, y ya no eres un activo en mi vida». Las palabras fueron más frías que cualquier maldición que ella podría haberle lanzado. «No te pido que vuelvas conmigo», dijo él rápidamente, secándose la cara. «Sé que es imposible. La confianza está rota para siempre. Estoy rogando una oportunidad para ser su padre.
Déjame ser parte de su vida. Eso es todo lo que me queda por pedir. Ellie permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana la extensa ciudad. Esta era la decisión final, el último hilo que conectaba su antigua vida con la nueva que estaba construyendo. Se merece un padre, dijo por fin, volviéndose hacia él. Y tú eres su padre. Serás parte de su vida. Una ola de profundo alivio inundó el rostro de Alejandro. Pero será bajo mis términos, continuó ella, su voz endureciéndose con ese acero familiar. Habrá horarios, límites. No habrá confusión para él sobre dónde está su hogar. Tendrás un papel, pero no tendrás voz ni voto. ¿Entiendes? Sí, susurró asintiendo. Lo que sea, entiendo. Bien, dijo ella, su tono volviéndose enérgico, la presidenta regresando. Mi asistente se pondrá en contacto con tu abogado para resolver los detalles. Fue un despido. Alejandro se puso de pie, un hombre perdonado, pero no liberado. La miró por última vez, a esta mujer magnífica y fuerte que llevaba a su hijo. La mujer que había perdido. Gracias, Elena, dijo, y se dio la vuelta y salió de la oficina, de la empresa, de su vida. Ellie lo vio irse. Luego colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo el movimiento fuerte y constante de la nueva vida dentro de ella. La historia no era un cuento de hadas. No hubo un reencuentro feliz, ni un simple perdón. La traición había dejado una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero de las cenizas de ese fuego, ella había forjado una nueva realidad. Era madre, era líder, era la única arquitecta de su propio futuro. Y ese era un legado por el que valía la pena luchar. Roberto Bull Robbie, Vargas II. Nació 2 semanas después, un martes por la mañana, con un mechón del cabello oscuro de su madre y un llanto que parecía sacudir las ventanas de la suite de maternidad privada en el Hospital Ruber Internacional. Al sostenerlo por primera vez, envuelto e increíblemente pequeño contra su pecho, Ellie sintió que el mundo se recalibraba. El dolor de la traición de Alejandro, el triunfo de su victoria corporativa, la punzada de soledad, todo se disolvió en un zumbido irrelevante y distante. Aquí, en sus brazos, estaba su legado, su propósito, su verdadero norte. Cada decisión que había tomado desde aquella noche en la gala, cada movimiento implacable y cada noche sin dormir, la había llevado a esto, a él. Ahora era su protectora, y ese era un papel que nunca abdicaría. Las primeras 6 semanas fueron un hermoso y caótico torbellino de alimentaciones a las 2 de la madrugada. Nanas susurradas, y la extraña y tranquila alegría de descubrir a esta pequeña nueva persona. Se había mudado a un espacioso apartamento soleado en el Paseo de la Castellana, un espacio que ella misma había elegido y diseñado. Era un hogar, no una sala de exposiciones, lleno de muebles cómodos, estantes rebosantes de libros y el aroma a talco de bebé y flores frescas. Era su santuario y el de Robbie. Equilibrar esta nueva vida con la anterior era un acto de equilibrio. Una tarde, durante una tensa videoconferencia con la junta directiva sobre una nueva adquisición, Robbie comenzó a quejarse. Sin perder el ritmo, Eli silenció su micrófono, lo levantó de su cuna y lo acomodó en su hombro, meciéndolo suavemente mientras escuchaba el informe del director financiero. Cuando le tocó hablar, activó el micrófono y con la tranquila autoridad que ahora la definía, pronunció un análisis agudo y perspicaz que puso fin al debate. La imagen de la poderosa presidenta, con una mano sosteniendo una empresa multimillonaria y la otra calmando a su hijo, se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de Fuentes Tech. Alejandro Tsuya,
Alejandro mantuvo su distancia, según su acuerdo legalmente vinculante. Su primera visita fue programada con la fría formalidad de una negociación comercial. Llegó puntualmente, demacrado y nervioso, un fantasma del Titán que alguna vez fue. No vestía un traje de Tom Ford, sino unos pantalones sencillos y un suéter de cachemira que parecía demasiado grande para su figura disminuida. Sostenía un pequeño regalo de Tiffany's, envuelto con buen gusto. Ellie lo recibió en la puerta, sosteniendo a Robbie, que estaba despierto y alerta, sus ojos grandes y oscuros observando el mundo. La visión de ellos juntos, madre e hijo, una unidad perfecta e impenetrable, pareció herir a Alejandro de nuevo. Vio el apartamento detrás de ella, no el ático frío y minimalista que habían compartido, sino un lugar lleno de calidez y vida. Su vida, una vida que ya no tenía espacio para él. «Es perfecto», susurró Alejandro, sus ojos fijos en el rostro del bebé, sin atreverse a mirar a Ellie. «Lo es», dijo Ellie, su voz educada, pero distante. No lo invitó más allá de la gran entrada llena de arte. Esto no era una visita social. «¿Puedo?», preguntó Alejandro. Sus manos temblaban ligeramente mientras extendía la mano, su mirada una súplica desesperada. Ellie dudó. Cada instinto protector le gritaba que se negara, que protegiera a su hijo del hombre que les había causado tanto dolor. Pero había hecho una promesa. Esta era la primera prueba de su nueva realidad. Tomando una respiración lenta y deliberada, transfirió cuidadosamente el cálido y movedizo bulto a los brazos de su padre. En el momento en que Robbie estuvo en sus brazos, la compostura de Alejandro se hizo añicos. Un sollozo crudo y roto escapó de sus labios. Acunó al bebé con una ternura desesperada, casi dolorosa, sus lágrimas cayendo sobre la suave manta azul. En ese momento, no era un CEO deshonrado ni un marido despreciado. Era solo un padre, ahogándose en la magnitud de lo que casi había perdido por completo. Miró el rostro pequeño y perfecto, un rostro que tenía ecos del suyo, y vio la encarnación viva de su fracaso y su única esperanza de redención. Él observó su corazón, un nudo enredado de emociones en conflicto. Hubo un destello de lástima por el hombre destrozado que tenía delante, un fantasma del amor que una vez sintió por él, pero estaba eclipsado por una resolución fría y lúcida. Este hombre había roto su mundo. No permitiría que rompiera el de su hijo. «Tienes una hora, Alejandro», dijo, su voz suave pero firme, antes de darse la vuelta y dejarlo solo con su hijo en la entrada, la niñera silenciosa observando a una distancia discreta. Las visitas continuaron 2 veces por semana, siempre supervisadas, siempre bajo sus términos. Alejandro fue un modelo de buen comportamiento. Era tranquilo, respetuoso y absolutamente devoto de Robbie durante el tiempo asignado. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, comenzó a surgir un nuevo giro. No con una explosión dramática, sino con una presión tranquila e insidiosa. Alejandro comenzó una campaña de regalos. Comenzó sutilmente, un sonajero de plata de Asprey, una primera edición de Buenas noches, Luna. Pero pronto los regalos se volvieron extravagantes, intentos ostentosos de afirmar una presencia e influencia que iba más allá de simplemente sostener a su hijo. Un Aston Martin en miniatura, totalmente eléctrico, para un bebé de 2 meses. Un fondo fiduciario establecido a nombre de Robbie con un número impactante de ceros. Un reconocido especialista en desarrollo infantil
que había contratado solo para una consulta. Cada regalo era un movimiento de ajedrez, un sustituto del poder que ya no ejercía, un intento de recuperar un pedazo de la vida que había perdido. Ellie los rechazó todos, enviándolos de vuelta con notas educadas y formales de su asistente. La confrontación llegó a un punto crítico, cuando Alejandro hizo que un equipo de diseñadores llegara sin previo aviso para presentar planes para una guardería de última generación hecha a medida. Ella lo encontró en el vestíbulo de su edificio esa noche. «Esto se detiene ahora, Alejandro», dijo, su voz baja y furiosa. «Solo estoy tratando de proveer para él», Ellie argumentó, un indicio de la antigua frustración con derecho, volviendo a su voz. «Para darle lo mejor de todo». «Le estoy dando lo mejor», replicó ella, su voz como el hielo. «Es el accionista mayoritario de una corporación multimillonaria. Su futuro financiero está asegurado gracias a mi padre y a mis acciones. Lo que necesita de ti es carácter, no dinero. Necesita un padre, no un financiero. Estás tratando de comprar tu camino de regreso a una vida que quemaste hasta los cimientos. Permíteme ser perfectamente clara. Mi hijo no está en venta». Las líneas de batalla se estaban redefiniendo. La guerra por la empresa había terminado, pero la guerra por el alma de su hijo, por sus valores, apenas comenzaba. No se libraría en una sala de juntas, sino en una guardería, con cada visita, cada decisión, cada intento de Alejandro de recuperar el poder que había perdido de manera tan espectacular. Rechazado, Alejandro cambió de táctica. No podía comprar a su hijo, pero quizás podría cooptar su legado. Una semana después, un comunicado de prensa anunció la formación de la Fundación Alejandro Fuentes y Roberto Vargas II para la salud pediátrica. Con una dotación inicial de 50 millones de euros, fue un movimiento brillante y cínico. Vinculó públicamente su nombre al de su hijo, envolviendo su reputación deshonrada en el velo intachable de la caridad infantil. Puso a Ellie en una posición imposible de desafiar. Parecería que estaba obstruyendo una causa noble. Ellie lo vio por lo que era, una adquisición hostil de la identidad de su hijo. Sabía que tenía que estar vigilante. Alejandro había confundido su amor con debilidad una vez. Ella nunca le permitiría cometer el error de juzgarla mal como madre. Su padre le había dejado un fideicomiso para proteger su legado. Ella tendría que convertirse en el fideicomiso que protegiera a su hijo. Al final, esta no fue solo una historia de traición. Fue una historia de renacimiento. Elena Vargas perdió un marido, pero se encontró a sí misma. Descubrió una fuerza que nunca supo que tenía, transformándose de una esposa de sociedad en una titán de la industria, todo mientras se preparaba para ser madre. Demostró que las traiciones más profundas a veces pueden forjar las voluntades más fuertes. Su historia es un poderoso recordatorio de que tenemos el poder de reescribir nuestros propios legados, incluso cuando alguien más intenta quemar las páginas. ¿Qué te pareció el movimiento de poder definitivo de Ellie? ¿Estaba en lo cierto al cortar a Alejandro, o debería haber encontrado una manera de perdonar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te encantó esta historia de drama, venganza y empoderamiento, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite verlo, y por supuesto, suscribirte para más drama de la vida real. Los veo en el próximo video.